me gustaría proponerles que su propósito de este año sea que arreglen cualquier problema que tengan con su madre. El título del capítulo es Madre e hija, lo que nunca nos dijimos. No, bueno. Ay, Martita. De alguna forma te caía yo gorda muchas veces. Me caías súper mal en la adolescencia. Ambas tuvimos que ir cediendo en muchos aspectos. Creo que llegó un momento en el que yo me cansé y mi mamá se cansó. Híjole, es que contestabas horrible de la relación de cada uno con tu papá. Yo lo que sí llegué a pensar, y tú lo sabes. Que lo queríamos más a él que a ti. Sí, y sigo pensándolo. Tú eras la que estaba Yo creo que hay momentos en que fallas como mamá, o sea, eres una hija espectacular. El hecho de haber, tú como hija y Kenneth como yerno, de haber dejado su casa por venirse a cuidar a la señora, no cualquier hija lo hace, menos cualquier yerno. El amor que das, lo linda que eres, lo cariñosa, lo dadivosa, el que uno puede contar contigo, eso es lo que más amo de ti como mamá. Gracias, hija. Cabe mencionar que siento con todo mi corazón que cuando te mueras me voy a volver loca, literalmente loca. No, mami. Sí lo creo, en serio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bravo, bravísimo. Bravísimo, Rosa Marta. Lo hiciste muy bien. Okay. Oigan, pues bueno, este capítulo va a estar duro y tupido. Hoy es 1 de enero de 2026. Para ustedes, para mí no. Yo estoy hablando en el pasado de ustedes, lo van a ver en el futuro, pero el punto es que para ustedes es 1 de enero. Es el comienzo de un nuevo año, de nuevas posibilidades, de nuevos ciclos, de nuevas vivencias, experiencias, propósitos, etcétera. Y me gustaría proponerles que su propósito de este año sea que arreglen cualquier problema que tengan con su madre. Si es que su madre sigue viva, obviamente, porque pues si no, les recomiendo que le escriban una cartita y de todas maneras limen las asperezas que sienten con ella desde el lugar en donde ella se encuentre. Y si son personas que nos están viendo y ya no tienen a su madre en vida, les mando un abrazo con mucho cariño. Ojalá a mí me faltes dentro de muchos años todavía, mamita. A mí me falta la mía. A mi mamá le falta la suya, mi abue, que es una de mi abue Marta, puras Martas aquí. Mi abue Marta, que es, bueno, la muerte, no puedo decir que la muerte que más me ha dolido, porque la que más me ha dolido es la de mi papá, pero la de mi abue van 21 años. 21. Van a ser 22 en Van enero. a ser 22 en enero, ya básicamente son 22, el 13 de enero. Exacto. Y todavía chillamos por ella. Así es. Tú obvio porque era tu mamá, pero pues yo era mi abuela. Y pues estamos vestidas de gemelitas, como las ñoñas que somos. Y bueno, ¿por qué decidimos hacer este capítulo? Porque mi mamá y yo hemos pasado por muchísimas cosas, pero sobre todo los últimos 11 años más o menos, que fue desde que enviudó mi mamá, han sido, yo creo que los años más duros, más intensos y más complejos de nuestra relación. Y creemos que nuestra experiencia podría llegar a ayudarle a muchas de ustedes a que si no tienen, tal vez igual y no tienen mala relación con su mamá, pero sí tienen, no sé, rencores, dolencias, sienten que traen por ahí un trauma arrastrando y no se atreven a decírselo a su mamá, o ustedes, mamás, hay cosas que sienten que les gustaría decirle a sus hijas, ¿sabes? O sea, como es una relación tan compleja que creo que vale mucho la pena que hiciéramos este capítulo y claramente no está Kenneth porque, o sea, es como de, bueno, ¿yo qué digo, no? O sea, ok, yo las veo, ok, ¿no? Pero Kenneth va a hacer su propio capítulo con su mamá, eso queremos, eso esperamos, ojalá se nos cumpla, que él tenga su capítulo solo con mi Susi hermosa, mi suegra.
Sí sabe mi mamá más o menos de qué vamos a hablar, ¿O pero no no? tiene... ¿O No, pues no? es lo que dijimos, que hablar de nuestra historia de amor, de Ok. las relaciones de madre e hija y así. Mm, Lo que no sabes es qué cosas vamos a hablar en particular, qué mm, preguntas preparé y todo eso. Hay muchas que hemos hablado, pero muchas otras que no tienen que ver per se con nuestra relación, sino ok. tú como mamá, una mujer que fue y es mamá de 3 hijos. Ahora bien, en este capítulo nos vamos a enfocar casi únicamente en mi mamá y yo, porque, o sea, se trata de relación entre madre e hija, no hijo varón. Hablo en particular relación de mujeres, madre e hija, porque es totalmente distinto a lo que es una relación de madre e hijo varón, o bien de padre e hijos varones, o padre e hija Mujer. mujer, pues yo hablo de esta. Pero bueno, mami, ¿estás lista? No. ¿Te pusiste rímel? No. Qué bueno. Le dije que no se pusiera rímel por si acaso lloramos. Por si acaso. Para que no parezca la mujer ultrajada con negro hasta acá y así. Pero solo por si acaso, porque sería rarísimo, ¿no? Sería rarísimo. Somos chilloncísimas. Chillón. No tienen una idea. Sí, no lloramos diario, pero me cae que casi. ¿Estás de acuerdo? Pues es que eso es muy días mercado. Eso es muy de Pues mercado. era una vez a la semana y tú como cada tercer día. Sí. Mejor dicho, imposible. Ese es mercado y Rabling también, porque mi agua era chillona. No como mi papá. Mi mamá no era tan chillona como mi papá. ¿No? Mi papá lloraba, bueno, cuando cumplió 60 años, ¿no te acuerdas? No, yo estaba Ah, chiquita. pues sí, estaba chiquita. Sí, no me acuerdo. Pero bueno, arrancamos con el capítulo hasta ahorita probablemente más emocional de todos en una de esas. No sé si el de los amigos fallecidos esté más emocional que pero este va a estar intenso. El título del capítulo es Madre e hija, lo que nunca nos dijimos. No, bueno. Ay, Dios mío. ¿Estás nerviosa? No. Oigan, mi mamá es tímida, introvertida, muy calladita, totalmente diferente a mí. Yo me parezco a mi abue. Mi Totalmente. suegrita es callada, tímida, inocente. Detiene la mirada. Exactamente. Pero bueno, venga. Antes de ser mamá, vamos a platicar de ti antes de ser mamá. Ok. El objetivo de estas preguntas es entender quién eras antes de que tuvieras hijos. Okay. ¿Soltera o casada? Pues ahorita hablemos de soltera. Okay. Antes de tener hijos, ¿quién eras tú como mujer? Trabajaba en la aviación, era un poco fiestera, un poco, Tú sabes que sí. un poco noviera. Ajá. Y pues era yo una chicuela normal de los 70. Uh-huh. 60 y 70, porque entraste a Mexicana en el 68, ¿no? Ajá, Y exacto. te saliste en el 73. Sí. No, en el 74. Ah, ok, claro, tienes toda la razón. Ujú. ¿Por qué tenías? A ver, mi mamá me ha platicado que ella le decía a mi abue Marta, o sea, a su mamá, así de, si yo a los 25 años, corrígeme si estoy mal, si yo a los 25 años no me he casado, voy a ser mamá soltera, pero yo tengo que ser mamá. ¿Estoy en lo correcto? Correctísimo. ¿Por qué tenías tantas ganas de ser mamá, incluso más ganas que de casarte? Y más en tu época, que se querían casar a los 18. No, yo nunca pensé casarme a los 18. Que no eras normal, mami. No. No sé, yo lo que quería en la vida era tener un hijo. O sea, mujer, hombre, lo que fuera. Hije. Lo que fuera, Hije. Ajá. pero un hijo. O sea, por lo menos un hijo. Por lo menos un hijo, sí. Ya. Como no pensaba así en casarme, ay, Dios mío, me quiero casar. ¿Por qué no pensabas en casarte? Pues tal vez por la vida que me tocó vivir, con mis papás divorciados y cosas así. Esas que pasan cuando los papás están divorciados y no se llevan muy bien en un principio, aunque después, pues,
se llevaron mejor, nunca dejé de ver a mi papá, pero así casarme no me interesaba. Porque hay que recalcar que si bien, o sea, ser hijo o hija de un matrimonio de padres divorciados es difícil, es doloroso y no hay un niño o niña en el mundo que no lo padezca, que no lo sufra, que no haya por ahí alguna huella traumatizante de que sus papás no estén juntos. Entonces, habiendo dicho esto, no minimizo a nadie que nos esté viendo que sus papás estén divorciados. Pero en la época de mi mamá, o sea, cuando mis abuelos se divorciaron, ¿era el 57 o el 58? Por ahí, es que no me acuerdo muy bien, sí estaba Tenías yo muy chiquita. 7 años, entonces debió haber sido el 58. Más o menos. ¿No? Ujú. Imagínense, en esa época eras una basura social si te divorciabas. Eras muy mal visto. Eras muy mal visto, o sea, había mamás que le prohibían a sus hijos juntarse con mi mamá y mis tíos porque eran hijos de divorciados. ¿Estoy equivocada? Así es, así era, sí. O sea, imagínate lo que eras entonces. O sea, era una sociedad todavía más derechista que la de ahora. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? ¿Y por qué tenías tantas ganas de ser mamá? Ay, no sé, la verdad es que de chiquita me gustaba jugar con las muñequitas que me podían comprar y siempre me gustó jugar con ellas. Tengo una amiga que crecimos juntas, literal. Vamos a hacer un capítulo con esa amiga que para mí es mi tía, o sea, para mí es la hermana de mi mamá. Exacto. La veo, tengo una tía mujer y la veo más a su amiga Lourdes, la veo más como mi tía que a su hermana. Sí, es que literal crecimos juntas, o sea, nuestros abuelos nos paseaban en las carriolas juntas, digo, y entonces ella y yo jugábamos con las muñequitas chiquitas, no, ni su mamá ni la mía tenían posibilidades, y jugábamos atrás del sillón de la sala de sus abuelos. O sea, los abuelos de Lourdes, obvio. Ahí en Yautepec, ajá. Ajá. Y Chicas con dechi. ¿Eh? Chicas con dechi. Sí, sí. No en Yautepec, Morelos. No, Yautepec, la calle de la Condesa. en la Condesa, en la colonia Condesa. Sí. Ajá. En lo que antes se llamaba Entre Juanacatlán, que ahora es Alfonso Reyes, para mí es Juanacatlán. Como para ti es niño perdido eje central. Entre Ajá. Juanacatlán y Michoacán, ahí en Yautepec. Y así jugábamos atrás del sillón de la sala de sus abuelitos. Y no sé, yo siempre quise ser mamá. Pero qué, o sea, ¿cómo conectas ese juego atrás del sillón con las ganas de ser mamá? Pues porque siempre jugábamos ella con su muñequito y yo, o muñequita y yo con la mía. ¿A qué eran mamás? Ajá, y que los tapábamos y que los cambiábamos o sea, siempre jugábamos a eso. O sea, nunca te cuestionaste ni medio segundo el querer o no ser mamá. No. O sea, era un hecho, punto. Totalmente. ¿Y si no hubieras podido embarazarte o habrías adoptado? No. Órale. Sí, es la verdad, no es lo mío. Y además cabe mencionar que mi mamá y yo somos muy parecidas, o sea, yo siento que 50% súper parecidas y 50% radicalmente opuestas, porque mi mamá es como mucho más tradicional, conservadora, etcétera, y yo soy radicalmente opuesto a eso. No, pues ya se me ha quitado un poco lo conservadora, ¿no? Ya se me tuvo que quitar. Bueno, sí, pero por dentro, pues eso era, al final es algo con lo que tuviste que trabajar, no te vino naturalmente, ¿no? ¿Qué te daba ilusión de la maternidad antes de ser mamá? ¿Qué te daba ilusión de ser mamá, pero también qué te daba miedo? No recuerdo haber tenido miedo de nada. Ilusión me daba, no sé cómo va a sonar, tener a alguien mío, que bueno, los hijos no son de uno, son prestados, pero tener a alguien mío, alguien a quien yo pudiera apapachar, besuquear, todo lo que se puede hacer hasta determinada edad con los hijos. Me dolió la pedrada. Ok. O sea, a ver, yo soy la tercera hija de 3. 2 hombres primero y luego yo. Jorge, Mauricio y yo. Pero insisto, vamos a hablar solamente de mí. Cuando supiste que estabas embarazada de mí, ¿qué fue lo primero que pensaste? Que tenías que ser mujer.
No me falló en ninguno de los embarazos anteriores de Jorge y de Mauricio. No me falló en ningún momento que eran hombres. A tu papá le fallaron los tres. Y contigo estaba yo segura que eras mujer. Y era una ilusión para mí muy grande. Y para tu papá también, nada más que él estaba seguro que eras hombre. Me quedé un gen, siento, ¿no? Ajá. Ay, qué tonta eres, Dios Es que, mío. a ver, mi papá alguna vez hizo un chiste de, o sea, él siempre quiso tener una hija niña, una mujercita, pues moría. Y entonces cuando se embarazó mi mamá de mi hermano mayor, varón, mi papá va a ser niña. Luego se embaraza mi mamá de Mauricio, así de, va a ser niña, y compraba ropa de niña y así. Y ya después pues nací yo, pero antes eso era mi papá, va a ser niño, ¿no? Y ya nací yo. Entonces siempre que contaba esa historia, decía mi papá, sigo esperando todavía a la niña. No es cierto, se volvió loco con No, esta obvio, criatura, claro, qué pero bárbaro. pues sí, no soy como lo que la sociedad dice que debe ser una mujer, ¿no? Pues cada quien dice lo que quiere. Ah, no, eso no te lo discuto. ¿Qué promesas te hiciste a ti misma como mamá? Ay, Martita. Pues no cometer o tratar de no cometer los mismos errores de mi mamá. Vamos a criarme, ahora sí, lo difícil y lo hermoso. Ajá. ¿Cuáles fueron tus preocupaciones más grandes cuando yo era niña? O sea, vámonos por etapas. Ajá. Igual no niña, pero bebé. ¿Qué preocupaciones tenías por mí cuando yo era bebé? Ay, básicamente ninguna, porque estabas tan abrazada, tan besuqueada, tan consentida desde el día uno, que pues no sentía yo ninguna preocupación. Tus hermanos se chiflaron por ti, mi mamá, mis hermanos, hasta mi papá, que era raro, y tu papá, ya dije tu papá. Sí. No, creo que no. No. No, de mi hasta papá no mi papá. dijiste. Ah, tu papá, bueno, no puedo ni explicarles a qué grado se volvió loco. Cuéntales cuando nací en el hospital. No, cuando nació, su papá nada más esperó a verla, no a verme, a verla. Y se fue al centro, teníamos una persona que tenía una joyería. ¿Quién era? ¿Paredes? Creo que sí, no me acuerdo. Porque yo me acuerdo que iban mucho con un tal Paredes. Entonces sí ha de haber sido yo. Discúlpenme, pero tengo muy mala memoria. Yo me acuerdo mucho de un joyero que era pues Paredes. eso, ese. ¿A dónde van con Paredes? Pues sí, bueno, era Paredes. Yo le había dicho, era broma, pero él se lo tomó muy en serio, porque él estaba necio que era niño y yo estaba segura que era niña. Le dije, bueno, si te doy una niña, muy a la antigüita se decía así, ¿qué me regalas? Él era muy espléndido. Dice, lo que tú quieras. Le dije, bueno, quiero un aderezo de brillantes, o sea, aderezo se le llamaba, no sé ahora, aretes y anillo de diamantes, de brillantes. Y dice, va. Entonces, el día que nació Marta, se fue al centro con el joyero, compró el aderezo mío y a la señorita, a la bebé, le compró unos broquelitos de brillantes. Pero, o sea, la señora tuvo brillantes antes que su mamá. Pues no, en estricta teoría los tuvimos juntas al mismo tiempo. Ajá, pero a Digo, mí me tú costó tenías 29, casi 30 años y una hija. Pero en estricta teoría los tuvimos al mismo tiempo. En estricta teoría tienes razón. ¿No? Uh-huh. Bueno, ya pasamos por cuando era bebé. Cuando era niña, ¿qué miedos tenías? Ya en esa época, ya empezaban esas cosas debe de haber sido desde antes, pero ahí ya empezó a sonar más, de los pedófilos, de tener mucho cuidado cuando vas al súper, de no soltar a tus hijos, que yo nomás no Sí, los... de todas maneras no nos soltamos. No, yo no los solté. A mí nunca se me perdió ninguno de los tres, nunca. No sé que te pasara algo En ese sentido. en ese sentido. Cuéntales cuando iba yo a mis clases de jazz, cómo así me sacaste de... Estaba chiquita. ¿Cuántos años tenías? 11, 10, como 10. Ajá. Bueno, iba a clases de jazz
La verdad es que siempre ha bailado muy bien desde muy chiquita y, y bailaba muy bien. El hombre daba bien las clases, pero una vez, no sé por qué, porque no alcancé a oír Porque además tú ibas, ¿no? A todas mis a clases. O sea, no todas. era como que me ibas a dejar y te ibas. Ni a tus hermanos ni a ti en la natación, jamás me fui. ¿Pero por qué no te ibas? ¿Por justamente esas cosas? Exactamente. Ah, pero solo por eso. O también como para, pues quiero verlos. No, bueno, sí quiero verlos, pero no quiero que los toquen mal, Órale. a ninguno de los tres. Ajá. Entonces, esa vez, yo no sé si te llamó la atención, si lo hiciste bien, no sé, ni quise averiguar porque si no me le voy encima. Le dio una nalgada, te dio una nalgada. En ese momento, O sea, no sabes si fue nalgada de regaño o nalgada de lo hiciste muy bien. ajá, como haya sido, Sí. es irrelevante por qué haya Sí, sido. porque por regaño no manches y por buena onda no manches, ¿no? Exacto, O sea, exacto. ajá. Agarré, me bajé las gradas o como se llame ahí de donde estaba viéndote bailar, te agarré de la mano y te saqué. O sea, a media clase. Claro, ¿a No poco me iba yo a manches. esperar a que te diera Es que otra eso nunca me nalgada? habías platicado, o sea, Sí. como que no me había puesto a pensar en qué momento de la clase. No me iba a esperar a que ¿Y qué? ¿Nos fuimos y qué? Como nos Nos... salimos, Y no dijiste nada. ¿No le dijiste nada al maestro? Simplemente nos no, salimos. porque si le hubiera dicho estaba yo tan enojada que no sé qué hubiera hecho, la verdad. Yo no soy una persona violenta, tú lo sabes, pero tratándose de ustedes, ahí sí, no sé, no. Y nunca regresé. No. ¿Y no te hablaron de ahí o algo? Ni me ¿O ni te acuerdo, acuerdas? ni me importa si me hablaron, no sé, no me acuerdo. Ok, ya dijimos cuando era bebé, cuando era niña y ahora cuando era adolescente, ¿cuáles eran tus miedos? Ocha, pues peores, imagínate, Elabora. elabora. O sea, yo sabía que en algún momento te iban a besar, Me besaron hasta los 35. sí, como no vi, Ajá. pues que ibas a tener novio y yo quería ser buena onda al respecto. Creo que más o menos lo logré. Sí, pero a ver, o sea, querías ser buena onda, pero al mismo tiempo te chocaba. Sí dolía el estómago. ¿En serio? Sentía más, es que no sé si llamarlos celos, no sé, Pues yo creo que protección, aprensión o sé, algo, porque ¿no? con tus hermanos me pasó igual, pero contigo fue peor. O sea, en lugar de que como mamá de hombres, que sí fui celosa, no celosa, Sí, porque eso es retorcido, ¿no? La sí, palabra no no, es sí, por celos, eso no es son como celos, aprensión. es como, yo siento que es hasta cierto punto protección, Sí, ¿no? O sea, ajá. pensar que un mal paso, porque un mal paso no lo dan solo las mujeres, los dan también los hombres, Obvio, claro. ¿no? No sé, me daba miedo que te pasaran cosas. Cosas como que fueran en contra de mi voluntad y así. Ajá. Y o, no sé, un embarazo adolescente. Eso no quise ni pensarlo, la verdad. Todo eso siempre me ha dado algo. O sea, te daba como un shock interno pensar que siquiera me tocaran, pues. La verdad, sí. La verdad, sí. Entiendo. Entiendo porque, digo, bueno, no entiendo porque no fui mamá, pero sí, una de las razones por las que yo pensaba en tener hijos y que se me retorcieran las entrañas era justamente ese tipo de cosas también. Sí se te retuercen Ajá. las Sí, no lo dudo, De los pero dos, de los tres, ¿eh? no lo dudo de verdad ni tantito, ni tantito. ¿Qué partes de mi forma de ser, tanto en la infancia como en la adolescencia, te gustaban? ¿Qué te gustaba mucho de, así de, mi hija es bien chida por esto? Siempre fuiste muy simpática. Tenías muchas ocurrencias muy estúpidas a veces, pero que nos hacían reír. No quiero decir estúpidas, sino Bobas. bobas, ajá, Ajá. que nos hacían reír mucho. Teníamos unos amigos que, bueno, era amigo de tu papá desde niños, él también, Los lazos, los supongo. Lazo, Ajá. exactamente, que
todo el tiempo se morían de la risa con tus sandeces y tus... Ay, cuéntales lo de la chamarra de Ah, Carlos. no, pero no era la chamarra de Carlos, era la chamarra de un comprador de Avon. No le dije, según yo le dije eso a Carlos, Le ¿no? dijiste al comprador de ¿Es en Avon, fue serio? a comer y le dijiste que por qué siempre llevaba la misma chamarra. ¿Es neta? ¿No fue un Sí. comprador de Avon? Sí, No, mami, fue a Carlos. no, fue a Pero él. entonces, ¿cuántas veces fue el comprador de Pues, Avon? varias. Era amigo de tu papá y seguido lo invitaba a ¿Es comer. neta que le dije eso? Sí, Dioses. O sea, básicamente casi que de él comíamos ajá, y le dije que por qué nunca se cambiaba la chamarra. ajá. Marta Elena, cagándola como siempre desde 1981. Así Ay, no, es. qué horror. ¿Y qué partes de mí eran como de... "Ugh"? Ay, es que eso no lo quiero decir porque hasta hace poco me dijiste que eso como que te lastimaba de muchísimo. No importa, mami, pues es parte de lo que venimos a platicar, que hablaba mucho. No parabas, o sea, yo sé que está mal, pero es que no parabas. Neta, no parabas de hablar. Llegaba un momento en que ya, por favor, cállate tantito. Sí. Antes de que viviéramos tan cerca de la escuela que venía yo por ustedes en coche, me aturdías. En verdad me aturdías. Oye, y lo entiendo porque sí no paraba de hablar, digo, tenía TDA y no lo sabíamos, pero ¿qué te hace sentir ahora pensar que eso me traumó muy cañón? O sea, que me estuvieran callando todo el tiempo. Ay, pues me da mucho dolor y hubiera querido saber las cosas para no hacerlo. Sí, Así como traté de no hacer muchas cosas y sí las hice, sí, pero entiendo. ¿Hay algo de todas estas preguntas que te he hecho que a ti te gustaría que yo te diga a ti? ¿Hay alguna pregunta que tú me quieras hacer? no, pues me imagino que de alguna forma te caía yo gorda muchas veces. Me caías súper mal en la adolescencia. ¿Por? Porque es el deber de un adolescente, Ah, no ok. soportar a sus papás. Ok. O sea, no te soportaba, eras lo peor que me había pasado en la Y vida. con todo y que te daba permiso de ir a todos lados. O sea, O sea, es el deber de un adolescente, así, a ver, hubo una evolución. Cuando era niña era lo máximo, tú eras lo máximo en mi vida. O sea, siento que cuando era como muy niña, como mis primeros añitos era mi papá, ¿no? O ¿te sea, nada más tus primeros añitos? no, sí, yo siento, o sea, tú sientes lo contrario, pero piénsalo, o sea, siempre que yo necesité algo, siempre recurrí a ti, yo nunca recurrí a mi papá. Que no fuera y te compras, ¿no? Ah, bueno, pues sí, pero obviamente eso ya es manipulación de la niña a su papá de papi, cómprame, ¿no? O sea, pero eso es otra cosa. Pero para absolutamente cualquier cosa de la vida relacionada a lo que fuera, amigos, escuela, lo que fuera, yo iba contigo, no iba con mi papá. Pero sí, mi infancia primera, pues fue mi papi, y de hecho, fíjense que yo era una, pero cañón, porque luego así yo me marcaba los brazos, o sea, mi mamá me jalaba, ¿no? Así normal, me jalaba, y yo era así, o sea, pero me jalaba para dejarme el brazo rojo, rojo así, y que mi papá llegara y yo, ah, mira lo que me hizo mi mamá, así. No, era una canija, porque quería ponerlos en contra, porque yo quería el amor de mi papá solo para mí. Sí, está del nabo, Kenneth me está haciendo unas jetotas, pero yo quería, es que esa es otra historia, ¿no? La relación entre hija y papá es una cosa, es muy rara esa relación, Sí, nada más rara en el que sentido de, lo que tú no sabías es que la relación esposa-esposo ah, pues sí, es según cada quien, ¿no? Pero pues, tu papá nunca se dejó manipular por ti más que por las no, sí se compras. dejaba, obviamente sí se Pero dejaba, consciente. consciente, pero, o sea, pero era como, o sea, entiendo lo que está haciendo la niña, Ujú. pero sí, o sea, yo trataba de ponerlos en contra para que mi papá solo me quisiera a mí, porque era como de, güey, es mi papi, ¿sí? Y ya es solo mío. Y eso fue como que en la infancia primera. Luego, en la siguiente infancia, o sea, ya cuando eres niña más grande,
hasta antes de ser adolescente, Prepuber, pues. como, es que sí, o sea, sí, prepuber. Mi máximo obviamente eras tú, o sea, para mí era lo máximo sobre la faz de la tierra que hubiera, por ejemplo, un evento en la escuela, del tipo que fuera, y a mí me urgía ver dónde estabas. O sea, mi vida no, o sea, no tenía sentido ese momento del evento escolar y así, no tenía sentido y no importaba para nada si mi mami no había ido. Siento yo que en ese tipo de cosas yo aprendí mucho de lealtad y de apoyarte. Hace poco una persona me dijo que su mamá nunca fue a verla en sus cosas, nunca la fue a ver, por ejemplo, jugar fútbol, como cosas así. Y se me salieron las lágrimas, se me rompió el corazón genuinamente en 1000 pedazos. Esta mujer es una muy buena mamá, pero como todas las mamás y papás del mundo, pues la regaron en ciertas cosas. Y yo no sabía de esta situación y esta persona me hizo llorar de pensar en lo que yo sentía cuando estaba ahí mi mamá, puta, y luego mi papá y a veces mis hermanos y cómo nos echábamos porras, o sea, me echaban porras, me gritaban, porque justo lo que decía mi mamá de que yo bailaba y tal, bailé flamenco, bailé jazz, en la escuela hice, ya sabes, 1000 bailes, la madre, y o sea, siempre lo que más me gustó en la vida siempre fue bailar. Y daba shows y competencias y no sé qué, y era increíble escuchar a mis hermanos y a mis papás gritando mi nombre, pero sobre todo estabas tú, eras tú la que más estaba, porque cuando yo era niña, pues a veces mi papá seguramente no podía por el trabajo y mis hermanos estaban en la escuela, entonces la que iba eras tú. Y lo disfruté muchísimo. Y se notaba porque pues, aplaudías y para mí era como si mi mamá está sonriendo, Y quiere chiflaba. decir, si mi mamá está sonriendo, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Me asomaba para verte pasar, ir a misa. De eso no me acuerdo. Ah, caray, me asomaba a la ventana cuando iban a Ah, misa. ya, la ventana de arriba, sí, 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 pero no siempre, pues, ¿sí? generalmente. Sí. Digo, eso igual estaba padre, ¿no? Pero yo recuerdo sobre todo eso de como que los eventos, saber que siempre estuvieras ahí, para mí fue de las cosas más bonitas. Eso y la época en la que ibas a Los Ángeles a comprar ropa y cosas y que nos traías cosas increíbles, porque a ver, o sea, esto fue antes del Tratado de Libre Comercio, o sea, previo a Salinas Yo eso, acuérdate que no soy buena con eso. que, o sea, pues antes de que existiera el Tratado de Libre Comercio, que todo era nacional, ¿te acuerdas, amor? Sí. Que todo era nacional. Mi mamá viajaba, bueno, mis papás en general viajaban mucho a Estados Unidos, pero ahorita hablando en particular que mi mamá tenía un negocio con una amiga que viajaban a Los Ángeles y traían muchas cosas para venderlas. Me traía unas cosas mi mamá, que yo el otro día te lo dije, por eso lo estoy sacando a colación, que yo creo con todo mi corazón que las cosas que me traías, por supuesto que buscabas dármelas a mí, obviamente te hacía feliz comprarle cosas a tu niña, pero también siento que las veías tú con ojos de niña. Pues es lo que dices, no sé, no lo pensaba así. Es que eran cosas como muy particulares que siento que solo lo compraría tal vez una niña. Se lo daría una niña a otra niña. Tal Y vez. nunca me había caído ese 20. No sé, eso siento como que viene desde las cosas que a ti te faltaron de niña. No sé, puede ser. Eso siento muy cañón. Sí, no. Sí. Y era increíble porque me acuerdo que esos viajes que tú hacías, que no sé cuántos días te ibas, dices que uno o dos, Sí, 3 era una y ya exageración. exagerado. Yo me acuerdo muchísimo cuando te ibas, que para mí era muy dual el hecho de que te fueras. Era increíble que te fueras, porque era de, no manches, no puedo esperar a ver todo lo que me va a traer mi mamá. Que me traía cosas increíbles que no tenía nadie en el salón. O sea, sí, los lápices, las plumas, el estuche, la bolsita, no sé qué, Las la Trapper Keeper, Las así, bolitas. las bolitas del pelo, o sea, todas las cosas que me traía no las encontrabas en ningún lugar en México. Entonces imagínate la escuinclita creída, que nada, no era creída, pero sí era como, güey, están increíbles todas las cosas que me trae mi mamá. Entonces era como, ya no puedo esperar más a que mi mamá, o sea, qué increíble que se fue,
Pero por otro lado me acuerdo que te extrañaba horrible y que cuando no estabas se sentía un vacío muy grande en la casa. Ay, por Dios. Te lo juro. O sea, yo no sé si mis hermanos lo tengan consciente, no tengo, o sea, ellos eran más grandes, ya estaban más adolescentitos en ese entonces, me imagino que ya estaban hablando por teléfono horas con la novia, o sea, güey, no sé. Pero para mí era un vacío muy grande cuando tú no estabas. Ay, qué chistoso. Te lo juro, o sea, de ya, o sea, de qué chido que se fue porque me va a traer cosas, pero estaría increíble que ya hubiera regresado. Y me acuerdo que era lo más hermoso del mundo para mí despertarme, porque, a ver, me acuerdo que a veces llegabas a despertarme de ya llegué y me dabas cosas, o a veces me despertabas en la mañana y me las dabas, o a veces me las dejabas para que cuando yo me despertara las viera. Y en cualquiera de los tres casos era la cosa más chida del mundo. O sea, como ya puedo respirar de nuevo porque ya llegó mi mamá. Ay, qué bonito. Ajá. Entonces todo eso era muy bonito. Y era también como que eras la máxima expresión de la protección. O sea, si hay algo que puedo decir que tú me diste como mamá, entre muchas cosas, es eso. O sea, que era impresionante cuánto me protegías. Pero no lo veo, o sea, hoy como señora, no lo veo como una sobreprotección, porque la neta yo no creo que haya sido sobreprotectora. No, no. La neta creo que no. No, porque era hasta cierto punto muy permisiva. O sea, les daba permiso casi. Bueno, yo no diría que permisiva, ¿eh? Bueno, La neta yo no diría que permisiva porque eso me suena como a libertinaje. bueno, entonces no sé cómo decirlo. Bueno, igual ya estoy equivocada. Pero les daba permiso. Nos dabas permiso de todo. De todo, o sea, básicamente de todo. Ajá, de todo nos dabas permiso. A mí no me daban permiso cuando era chica. A ti no te daban permiso de nada. Ahora, no juzgo a mi abue, eso obviamente traumatizó a mi mamá, pero mi abue se quedó sola con 3 hijos en 1958 y tenía 3 trabajos. Pero Entonces, no creo que me haya traumatizado, como que Yo me digo que sí. acostumbré, ¿no? yo digo que sí porque crecí, o sea, yo me acuerdo de haber crecido contigo diciendo eso mucho, de claro que sí porque a mí no me dejaban salir. O sea, yo tengo muy presente que a mi mamá no la dejaban salir y que por eso ella me dejaba salir a todos lados. Pues sí, de eso, de hecho, tuve una, si no discusión, meterle freno de mano a mi mamá, porque en una ocasión, no sé por qué no me acuerdo, yo tengo pésima memoria, me dijo que no los dejara salir. Ay, Una claro. situación así de las salidas. Sí, como que después se metió en cómo estabas criando a tus hijos, ¿no? Y en ese momento salió Rosa Marta Díaz Mercado Rápido, ¿no? Y dije, ¿sabes qué, mami? Perdóname, con todo respeto, pero no te metas en la educación que yo les dé a mis hijos. Y yo les voy a dar los permisos que yo considere que pueden tener. Y nunca se volvió a meter. Desgraciadamente. Que no lo ha de haber hecho en mala onda, pero para nada, ¿no? No, Pero sí quería por seguir controlar. siendo la persona controladora y dominante que siempre era. fue. Y que se me queda a mí. Eso. Exactamente. Eso lo heredó, le hubiera heredado dinero, no eso. Sí, no manches, me cae. Oye, ¿qué fue lo que más trabajo te costó de educarme? No a mis hermanos o a ti como madre, no. A mí como Marta, o sea, ¿qué parte de mí para ti era como un no sé cómo hacerle? Híjole, es que contestabas horrible. El 99% de las veces me daban ganas de darte un bofetón. Contestabas muy feo. Eras muy grosera para contestar. Y te lo juro, así te lo juro, que si te hubiera dado por lo menos un par de cachetadas, se te hubiera quitado. Pero pues no. Fíjate, no me excuso, pero ahora sé que no es payasada, o sea, además que no, pues o sea, era una niña. Pero sí es parte del TDA, eres Ay, no, Martita. Mamita, te lo No, juro, no. híjole, te lo voy a demostrar con evidencia. Es Te que lo voy a demostrar no con puede evidencia. ser, o sea, ¿cómo? Eres súper reactivo. O sea, el 100% de la gente con TDA contesta horrible porque no tienes ese Un día filtro. nos vamos a poner a buscar las cartas que me escribías pidiéndome perdón. Ah, pues sí, porque estaba consciente que era una groseraza, ¿no? Pero pues no sabía.
te lo juro, tienes como un tema de control de impulsos. Te es casi que imposible controlar los impulsos. Entonces es incontrol o Sí. descontrol de impulsos. Sí, No totalmente. se dice incontrol. No, totalmente, no, te lo juro que te lo voy a demostrar. Híjole, pues qué bueno que no te cachetearon. Te lo juro. No, pues igual, y ahorita vamos a hablar de ese tema, igual no hubiera estado mal, qué tal que se hubiera parado, ¿no? La neta, yo siento que... Se le hubieran acomodado acá los Sí. descontroles O igual del y quedaba TDA, más, ¿no? o igual y quedaba más idiot de lo que estoy ahora, ¿no? Sí, no, estás súper idiot, qué barbaridad. Ahora, respecto al mismo tema, lo contrario, que fue muy fácil de hacer conmigo para criarme. ¿Qué se te hizo muy sencillo? ¿En qué sentido yo fui una persona fácil? Ninguna. ¿Neta ninguna? Es que no fue fácil, Martita, eras una niña, te digo que contestabas muy feo, entonces... O sea, pero siempre era mala onda, ¿o qué? No, pero había momentos en que decía yo, si le digo esto y me contesta mal, me van a dar ganas de pegarle, ¿no? De darle uno así. No, sí fue fácil. Porque yo me acuerdo que te platicaba todo, Eras por ejemplo. eras y eres una niña muy linda. O sea, yo la verdad siento que me fue fácil educar a los tres. Okay. Cada uno porque los tres son verdaderamente muy diferentes, a pesar de que los crió la misma madre y el mismo padre. Sí, pero hay algo que se llama naturaleza, ¿no? También. Exacto. Y yo pienso que te crían papás distintos, aún a pesar ¿Cómo que de te que crían papás distintos? A los yo he ya platicado con entendí. mis hermanos y digo, no manches, tuvimos mamás diferentes. Ah, caray. Te lo juro, te lo juro. Y yo creo que eso le pasa a todos los hijos. Pero mamás diferentes, ¿en qué sentido? Pues en el sentido De perspectiva. De perspectiva, exactamente. La perspectiva de mi hermana es muy diferente a la mía. Totalmente. De mi mamá. Es como si fueran dos mamás distintas. O sea, por ejemplo, quejas que puedan tener mis hermanos, yo no tengo ni remotamente esas quejas. Dios, un día nos tenemos que sentar los cuatro. Y quizás las que yo tengo no las tienen ellos. Pero pues es que es obvio, o sea, si son personas diferentes, pues no los puedes educar de formas diferentes. No hay manera. O sea, vaya, les puedes enseñar los mismos valores, sí, eso pero sí. no se los puedes enseñar de la misma forma, porque son personas diferentes. O sea, Bueno, es que sí, además sí son muy diferentes. Somos muy diferentes. Muy diferentes. Por ejemplo, con Mauricio, cuando yo quería hablar de algo de lo que fuera, él se esperaba que estuviéramos solos. Él y yo, nada más, nadie más. Para decirme esto, para decirme lo otro, para contarme, él y yo solos. Nunca le gustó, no sé cómo hablaba con su papá. La verdad no sé si hablaba con tu papá. Porque pues no, Mauricio es una persona, tú sabes cómo es Mauricio. Y Jorge pues era mucho más extrovertido también, inclusive con nosotros. Y tú, hijo. Según yo te platicaba todo. Sí, por eso, a eso voy. Tú me contabas todo, no sé si a tu papá le contabas todo, porque yo fui muy respetuosa de la relación de cada uno con tu papá. Sí. ¿No? Yo lo que sí llegué a pensar, y tú lo sabes. Que lo queríamos más a él que a ti. Sí, y sigo pensándolo. No, pero es que yo no tengo idea de mis hermanos, no tengo la más remota idea, pero yo no te puedo decir que quería más a mi papá o que te quiero más a ti, porque es absurdo. O sea, es como a qué hermano quieres más, a qué papá quieres más, o sea, es absurdo porque son personas diferentes y las quieres de formas diferentes. No es la misma manera en la que yo veía a mi papá que cómo te veo a ti. O sea, es que ni siquiera se puede comparar. Pero sí te puedo decir... Es que yo no sé, porque mi relación con mi mamá y mi papá era abismalmente diferente. Pero totalmente diferente. Pero bueno. Y tú tuviste muy poca presencia paterna. Sí. O sea, la tuviste, pero así que digas, pata, no. Y yo, sí, pero de todas maneras, aún a pesar... Yo tengo la teoría, a ver qué opinan ustedes, que la gente de nuestra generación, para arriba, y todavía algunas de abajo, creo que todos tuvimos desde cierto punto como que padres ausentes. Voy a elaborar. Entiendo por qué. Porque era
crianza absolutamente patriarcal, o sea, sí había mamás que trabajaban, claramente, y en nuestra generación ya había más mamás que trabajaban, pero yo me acuerdo que eran más mamás divorciadas que casadas. O sea, Ok. sí trabajaban mamás casadas, pero eran más las divorciadas que las casadas. Sí. Y todos crecimos, bueno, no todos, pero muchísimos más, crecimos con nuestra mamá en la casa y nuestro papá en el trabajo, si es que tenías la fortuna de tener a tus papás juntos. Sí, sí. Entonces, desde esa perspectiva, pienso que todos tuvimos papá semi-ausente, porque la que se encargaba de todo era la mamá y el que salía a ganarse el pan era el papá. Quien arreglaba los temas de la escuela, los conflictos de no sé qué, quién estaba ahí para regañar porque ya se están peleando, la tarea, el estudio, que la que se rifaba en ese sentido era 100% tú. Entonces Sí. no puedes comparar eso con mi papá que llegaba a la hora de comer y a veces estaba de malas, a veces estaba de buenas. No, si llegaba de malas ya cuando comía ya se ponía de buenas. O sea, sí, pero al final ese momentito es como un, uy, ¿no? No, pues Así. por eso les decía, Y- cállense y no lo fastidien, ¿no? Y ya, ajá, y eran muy padres las horas de comer, pues la sobremesa, era increíble porque platicábamos bien padre, nos reíamos, no sé qué, y ya terminábamos de comer, cada quien para su recámara, y me acuerdo que mi papá se echaba sus coyotitos en la tarde, y tú eras la que estaba chingando. O sea, las mamás están chingando todo el día, pero eso que, o sea, que para ti, tu perspectiva de hijo o de hija, es como chingando. Pues te estoy educando, güey. ¿Quieres decir que molestaba yo mucho, Sí. verdad? Sí, es como, ya, mamita, déjame en paz, ¿no? Así. Pero pues estás educando a tus hijos. Pues obviamente tú lo ves como de, ay, ya. Y tú lo ves como, Nel, te estoy educando. Pues no lo puedes comparar. O sea, yo siempre me he sentido infinitamente más cercana a ti de lo que nunca me sentí con mi papá. Y eso que para mí era mi papito. O sea, no manches, era mi papito. Pero nunca tuve una relación ni remotamente tan estrecha como la que he tenido toda mi vida contigo. Creo que solo Jorge, ¿no? Fue el que es como Y, que... y un tiempo, siento. Sí, sí, porque un tiempo Tal sí, vez bueno. Mau más grande, no sé, no tengo idea. Pero yo sí me acuerdo de los tres, básicamente todo el tiempo, no sé qué, memi, O sea, no estabas de pa. O sea, era raro el pa. Normalmente es ma. ¿No? ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, acabamos de platicar de que yo te platicaba todo. Sí. Y entonces me peleé con no sé quién y tal me hizo no sé cuánto y me gusta no sé quién y así. Pero ¿sientes que hubo alguna época en la que no sé cómo acercarme a ella? ¿Yo a ti? Sí. Pues es que no, sí eras fácil de entrarte. ¿Sí? Sí, a pesar de que a veces te sentías muy acá, muy fregona. Ah, sí, ¿por qué? No sé, ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué lo dices? como que te sentías muy autosuficiente. Ah, sí. Sí, pero al final del día era ¿no? Me sentí muy autosuficiente. Como el día que llegaste al videocentro, al videoclub en Al bicicleta, que te quería yo asfixiar. Bueno, y Asfixiar. desde chiquita que me querías dar de comer en la boca y yo, no, No, tampoco hacías ese drama. pero Es hay exagerado. video que hasta te grité, o sea, tengo como, estábamos en Uxmal y tengo como, que está Maleni, mi abue, un video de un cumpleaños de no sé quién, que me quieres dar de comer y yo, no, ya. Ah, bueno, sí, desde muy chiquita quisiste Así me doy, comer tú yo me sola. doy de comer a mí misma, ábrete. Ay, qué horror. Pero siempre fui así Es con nieta todo. de su abuela, sí. Pero siempre fui, sí, o sea, siempre fui así con todo, ¿o no tanto? No, así tan grosera, no. A veces sí. No, Todavía digo en el sigue sentido de siendo. yo, fuck off, lo hago yo. Sí, eso sí. ¿Sí? Que después se te quitó, ¿verdad? Ay, Ujú. ma, no sé Mami, qué. hazme un sándwich. Ármate el arroz. Ujú. Ok. ¿Estás lista para esta pregunta? Ay, no sé, Martita. ¿Alguna vez sentiste culpa como mamá? Sí. Una, sobre todo, que... Ay, no, es que no quiero hablar de eso. Pues, ¿qué tiene? Para eso Es estamos que cada aquí. vez que me acuerdo siento horrible. A ver, va a platicar algo mi mamá que
es fecha, les juro, o sea, les juro, es fecha que la tiene totalmente traumatizada y a mí me causa gracia, genuinamente me causa gracia, porque, a ver, número uno, ya lo superé. Y número dos, el contexto de cómo pasaron las cosas, si lo piensas tantito, es profundamente gracioso, pero también, pues así era la crianza en ese entonces. Pero fue la única vez. No, claro que fue la única vez. Pero ¿quieres que lo cuente yo o lo cuentas tú? No, cuéntalo tú. Bueno, mi mamá se echaba sus coyotitos en las tardes. Después de alzar la cocina y Sí, todo, a ¿no? ver, nadie le está diciendo que no hacía nada. No, no, no. O sea, mi mamá incluso teniendo a veces personas que nos ayudaban en la casa, a veces, o sea, hubo temporadas que había dos, una persona para la parte de abajo, una para la parte de arriba y Sí, así. pero generalmente cocinaba. Pero, yo. no, la que cocinaba sí o sí era mi mamá, o sea, era de yo le hago de comer a mi familia y punto. Y yo le sirvo. Y yo le sirvo, exactamente. Pero bueno, después de sus labores como madre y como esposa, se echaba su jetita en la tarde. Yo estaba, ya sabes, mis hermanos y yo molestándonos como buenos hermanos. No es cierto. Ellos creo que estaban jugando Nintendo o una cosa así. No me pregunten por qué, pero los empecé a molestar gritándoles verduleros. Es que a mí me da risa. Pero les decía, verduleros, verduleros. O sea, como si, además, Algo estarían diciendo. no, o sea, mami, también yo era annoying as fuck. O sea, seguro nada más ellos estaban existiendo y ya, y yo estaba como siempre también, ¿no? Entonces así, según yo molestándolos con esa palabrota, y ellos seguro estaban de, sí, somos súper verduleros, además como si fuera un insulto, ¿no? Que bueno, en Chilangolandia sí lo usamos de repente como insulto. Pero mi mamá entendió, en lugar de verduleros, entendía, así. Y mi mamá así de, ¿qué? O sea, se levanta de, ¿qué? O sea, ¿qué te pasa? Pero yo tenía, no sé, 8, 9 años, una Ay, no cosa sé, así. no sé. Se para y me mete un cachetadón, que pues sí se me quedó la mano marcada. Y es como, mis hermanos se pararon, así como, ¿cómo es posible que le hayas hecho eso a No, me Martita? dijeron, mami, ¿por qué le pegas? Ajá. Ay, no. Ujú. Y mi mamá pues, porque estaba diciendo tal palabra. Y Ni mis siquiera hermanos, la repetí porque no me gusta. bueno, no sé, o sea, pero de alguna manera se supo que tú pensabas que yo estaba diciendo esa palabra y mis hermanos te corrigieron y te dijeron, no es cierto, estaba diciendo verduleros. Y yo misma, y me acuerdo que yo te decía, es que les estaba diciendo verduleros. Y tú, no es cierto. Y le fuiste a preguntar a mis hermanos y mis hermanos nos estaba gritando verduleros. Y mi mamá empezó a llorar, me cargó, me tenía así abrazada como bebé con hielo en la cara, lloraba y lloraba y lloraba, me besuqueaba y me decía, perdóname por favor, perdón, perdón, mamita, discúlpame, y lloraba. Y yo me acuerdo que era como, no sé, o sea, en ese momento sí fue muy intenso, porque, o sea, además de la cachetada que fue muy intensa, la situación en sí misma fue intensa. No me di mis fuerzas, perdón. No, espera, o sea, pero la situación de ti como totalmente deshecha y totalmente desencajada pidiéndome perdón, me acuerdo que para mí fue una cosa muy fuerte. A tu papá le hablé para acusarme. Pero le hablaste conmigo agarrada, me acuerdo perfecto que le marcaste y llorabas y le decías, le acabo de pegar injustamente a tu hija. Nunca se me va a olvidar. Ahorita me causa gracia porque no manches que te den un cachetadón porque digas verduleros. Pero eso hasta la fecha le duele horrible a mi mamá. Porque, a ver, ahorita vamos a hablar del tema de la crianza, de cómo era la usanza en ese entonces, que a la enorme mayoría de nosotros nos daban nuestros fregadazos, ¿no? Pero para mi mamá, ese en especial fue horrible porque fue en la cara. ¿Estoy en lo correcto? Ay, no, no, no. Y no solo que fue en la cara, sino que fue Injusto, o sea, ¿no? Y aunque hubiera sido, no debió haber sido, pues. A ver, ¿qué cosas, esta también es rudita, qué cosas hiciste diferente a tu propia mamá al criarnos? Que lo hicieras conscientemente. Pues darles permisos para ir a casa de sus amigos, para ir a, no sé, darles permisos. Y ay, Martele. Es que no sé ni cómo decirlo. Dilo. Y no me gustaba pegarles.
cuando les llegaba a pegar, que no les pegaba muy seguido, Ajá. les daba 3 cuerazos, 3 cinturonazos, y tus hermanos me confesaron, si te acuerdas, Sí, bueno, ellos se reían, yo no tanto. que cuando me salía yo de la recámara, ellos se tapaban la cabeza con la almohada para reírse. Quiere decir que no les pegaba fuerte. A ver, pero entonces dices o sea, que no te gustó pegarnos de así, pero así era la usanza, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, O sea, nada no más. vamos aquí a juzgar el hecho de que mi mamá nos pegara, aunque fuera no muy seguido y fueran 3 cinturonazos, no vamos a juzgar ese hecho porque en ese entonces así nos criaban. De hecho, yo la mayoría de la gente que conozco los criaron con trancazos, a muchos otros no, pero sí la gran mayoría, pues había golpes. Pero si no mal tengo juzgada la sociedad, al menos mexicana, a la generación tuya le tocó mucho peor, ¿no? Pero entonces te hago esa pregunta. ¿Tú estabas o sea, conscientemente dijiste, yo no voy a pegar tanto? Yo, mi idea era no pegar, pero yo creo, Ok. O sea, tú tenías la idea de yo no les voy a pegar. sí, pero yo creo que, no sé qué te pasa por la cabeza. La verdad es que yo creo que hay momentos en que, pues en que fallas como mamá, o sea, ya, Martita. Pero está buena esta conversación, déjame un segundito, porque yo tengo amigos con hijos y si en algo están de acuerdo absolutamente todos es en que todo eso es violencia, punto, y que no se debe hacer, ¿bye? Porque ahora ya hay evidencia de que eso genera ansiedad, genera depresión, genera un montón de cosas. Y todos están de acuerdo en qué ganas te dan a veces de darles nalgadas, de hacer algo físico al respecto, porque yo ya no sé qué hacer. Sí, yo no sé, la verdad, las criaturas que yo he visto en estos últimos años, poquitas criaturas de las que conozco ahora, algunas de hijas de tus amigos y así, son educados, pero luego en la calle, Dios, en el súper, madre mía, me quiero morir. O sea, esos gritos desaforados, que lo que le decía, no me acuerdo si a ti o a Lourdes, no sé con quién hablé de eso, que les dije, el día que les pase algo a esas criaturas, los papás no se van a dar cuenta si es un grito de su bloquera Sí, o de si que es algo un les está grito de que pasando. algo le pasó. Sí. ¿No? O sea, son unos gritos tan, vuelvo a decir, desaforados que dices, ¿qué les pasa, por Dios santo? Sí. ¿No? Ujú. Sí, está muy cañón. Una vez fuimos tu papá y yo al doctor y estaba una pareja con, no me acuerdo si uno o dos de los hijos, y se le fue a patadas a la mamá, ¿eh? Y bueno, imagínate que mis pelos se No, a pararon mí así. mis dientes hubieran ido a dar así a periférico. Sí, o sea, güey, ¿cómo te atreves a permitir que tu escuincle te Te patee? pateé. Sí, está muy cañón, porque, a ver, O sea, volvemos a esto. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no sí, lo ya alumbre. se fueron al extremo muy cañón. O sea, por Ajá. favor, debe haber Un punto medio. respeto. Y un punto Y medio, un ¿no? punto medio. O sea, y respeto. Tus papás son tus papás. No, y no es nada más tus papás o tus papás, sino Es que la debe gente haber es- debe haber un respeto a la autoridad, porque Exactamente. sí o sí te vas a topar con autoridad toda tu vida. Es lo que yo con siempre he alguien que esté dicho. por encima de ti en Yo tu siempre he dicho, trabajo, o sea, exacto. ajá. Exacto. Y si no tienes ese condicionamiento o acondicionamiento, no sé cómo, yo creo que se dice condicionamiento, no sé, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a obedecer a un jefe? ¿Cómo vas a seguir unas directrices? O sea, no puede ser. Sí creo que, o sea, en ese sentido que era la usanza, no sé qué palabra usar, pegar, golpear, como se diga. Corregir, se le decía, ¿no? No, espera, o sea, bueno, se le decía corregir, Esto es pero la acción misma de la corrección, no sé qué palabra usar, pero pues era pegar, pues. Sí, sí. Entre otras maneras de llevar a cabo la educación, una de ellas era pegar. Y no era nada más eso, sino que te educaba toda la sociedad, o sea, el policía formaba parte de tu educación, Sí. ¿no? Y era de te calmas o el policía te va a llevar, y el policía era de, ¿no? O sea, te voy a llevar, ¿no? Sí.
¿Estás de acuerdo? Y creo que en ese sentido era chido, pero ahora también al mismo tiempo digo, si yo tuviera hijos y se mete el poli, al poli yo le pego. Pero el poli no se metía, o sea, no Sí, es... lo metías tú. Ah, lo metías virtualmente. No, claro, Porque sí. tal vez te contestaba o tal vez te volteaba a ver como diciendo, ay, sí, señora, espérese tantito, ¿no? Pero era cierto. No, pero si yo nunca me acuerdo de un poli dándote el avión. Pues es que yo no les decía, o el poli, era yo, no el poli. Es que No. está, a ver, o sea, bueno, el punto es que la usanza era que te criara toda la sociedad y que tus papás te pegaran. Decían, había un dicho que decía, era como que te buscabas que toda la gente los quisiera educar y a ti eso te reventaba. A mí no me gustaba que nadie se metiera. Nadie. Sí, casi, casi que ni mi papá, ¿no? A veces Así de, tampoco. ni su padre se podía meter. Pues no, Es a que- veces no. O sea, quiero hacer un poquito de conversación en el sentido de lo que se reconoce hoy en día como violencia. Mm. O sea, eso es algo en lo que mi mamá y yo justo nos costó mucho trabajo ponernos de acuerdo como mamá e hija, porque para mi mamá, con todo su corazón, pasaban por su mente y por su alma y por todo su ser dos cosas. Yo no le pego a mis hijos ni remotamente como mi mamá me pegaba a mí. ¿Estoy en lo correcto? Estás en todo lo correcto. Pero sí es como, tengo que corregir. Y para ti, la mejor forma de hacerlo fue esa. Para bien o para mal, entre muchas otras cosas que llevabas a cabo para educarnos, estaba esa. Ahorita hablemos un poco de Cuando esa. se pasaban de la raya. No, pero yo no estoy diciendo, o sea, ni siquiera lo estoy viendo desde una perspectiva juiciosa de si te equivocaste o no. Yo lo que quiero es decir, a mí en lo particular, de tu crianza es lo que me desagradó profundamente, así, profundísimamente, que hasta la fecha podría llegar a ponerme nerviosa, ¿no? Como el día que saqué el cinturón. y Como el día que estaba nos sacó el Jorge cinturón aquí. a Jorge y a mí, pero así estábamos, ya éramos unos Estábamos señores, jugando. estábamos jugando, obviamente, pero sí, o sea, la neta sí me dio miedo, A ¿no? Jorgito también. Ajá. Y Me da mucha risa, perdón. no, sí, si lo piensas es gracioso. Insisto, por más que me duele que me hayas pegado y que lo pienso y digo, y me da coraje, al mismo tiempo está esta dualidad porque digo, güey, gracias, ¿eh? Te lo juro, por Dios, gracias por los chingos. Eso me dijo Jorgito, tu hermano. Neta. Lo que sí creo es que este choque de la crianza de ahora ha hecho que nuestra generación se cuestione cómo nos crió la generación tuya y sobre todo en mi generación que empezó a salir todo este rollo del trabajo personal y la terapia y de curar traumas y venir de dónde viene que te enojas por no sé qué y así y pues tiene que ver directamente con que yo creo que mi generación es la que decidió romper con todo lo que la tuya empezó. Como que cada generación se ha ido suavizando y ha ido rompiendo con sus propias cosas. Y eso hizo que en algún momento tú y yo tuviéramos guerras mundiales, ¿no? Y ya casi vamos a llegar a las guerras mundiales. Hubo un parteaguas en la vida de mi familia y creo que quien tiene muertos muy cercanos va a entender a qué me refiero, pero mi familia es antes y después de la muerte de mi papá. Totalmente. Cabe mencionar que mis hermanos viven lejos. Uno vive fuera de México y el otro vive dentro de la República, pero fuera de Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se muere mi papá, pues básicamente nos quedamos solas, mi mamá y yo. Ellos pues, estaban solos por su parte, con sus parejas, sus hijos, cada quien con su familia, pero aquí estábamos mi mamá y yo solas, no solas. Con Kenneth. Es que a eso voy. Estoy hablando de la familia nuclear. Ya. Sí. ¿No? Porque yo me hubiera muerto sin Kenneth, obviamente, porque el que fue mi apoyo absoluto y más grande de todos. Tuve muchísimo apoyo, pero el más grande de todos fue Kenneth, obviamente.
Pero yo estoy hablando de la familia nuclear, que nos quedamos solas tú y yo, y cómo afectó a nuestra relación el que se haya reconfigurado la familia, porque se tuvo que reconfigurar. Y ahorita hablando en el sentido, o sea, de tú y yo, pues ya vamos muchos años, tú, mi papá y yo solos. Muchos años, porque mis hermanos se fueron chavos de la casa. Yo fui hija única muchos años. Me salgo de la casa para irme a vivir con Kenneth y tal, y ya, me voy. Y se muere mi papá. Se muere mi papá, yo me quedo huérfana y tú te quedas viuda. Entonces, hablemos un poquito de cómo crees tú que te afectó la viudez. Me caí muchas veces. Ajá. ¿No? Sí. Es la verdad. Sí, no. No, sí, pero Bueno, emocionalmente. primero que, no sé, es que emocionalmente ustedes lo saben, se me olvidan muchas cosas. No sé qué le pasa a mi cerebro que O sea, entiendo que no recuerdes muchas cosas, pero viendo ahorita desde una perspectiva como muy a la distancia, ¿puedes verte a ti misma cómo te afectó o no? es lo que iba yo a comentar, que mi cerebro me protege, yo creo, de todas estas circunstancias, estos dolores tan fuertes, tan, no sé cómo decirlos. Tanto como la muerte de mi mamá, que fue sorpresiva, y después de unos años se muere tu papá y se murió de ir de la recámara al baño y se murió. O sea, como que mi cerebro me protege de esas cosas. Entonces, hay muchas cosas que no me acuerdo y lo que me acuerdo mucho es que me empecé a caer varias veces hasta que creo que me deshidraté, ¿no? ¿No? Sí, ya estás hablando muchos años después de que se murió mi papá, pero sí. Pero cuando me deshidraté ya fue que ustedes se vinieron a vivir acá conmigo, que les dijo el doctor que me estaba muriendo. Sí, pero eso fue ya en la pandemia, mami. Mami, pues es lo que te digo, Pero no me bueno, no, acuerdo. yo sé, pero yo te estoy diciendo, Mm. fue en En la la pandemia pandemia. ustedes vivían en su casa y Pero venían a verme, iban a ver a Susi, nos venían a hacer la limpieza, a Susi y a mí, porque ya me había yo caído. sí, tú la primera caída que tuviste, mi papá se murió en 2014, tu primera caída fue en agosto de 2019. Ah, chincuetes, ¿cómo aguanté? Para no caerme. Antes no te habías caído, te empezaste a caer hasta el 2019. La bronca es que esa caída hizo que vinieran las demás, pero tú te caes en agosto de 2019, la pandemia, da igual cuando haya empezado, pero en México todo se cerró en marzo de 2020. Okay. Y Kenneth y yo nos vinimos a vivir o sea, contigo para cuidarte y tal, en septiembre de 2020. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero por qué en la pandemia me dijeron que venían a hacer la limpieza y a casa de Susi? Porque te estoy hablando de un periodo de 6 meses, de marzo a septiembre. Ah, septiembre ya. Ajá. Okay. En ese lapso de 6 meses era que Kennedy y yo íbamos a hacerle la limpieza a Susi, te la hacíamos a ti, pero los primeros, yo creo que 2 o 3 meses, tú y Susi estuvieron absolutamente solas, sin que nosotros las viéramos, porque obviamente estábamos aterrorizados de verlas. Sí, claro, de que nos contagiaran de algo. Exactamente. De esa cosa que... Exactamente. Y ahí fue el parteaguas más grande en nuestra relación. Entonces, verás, digo, siempre ya sé que siempre tengo el micrófono, pero lo voy a tomar un poquito más. Sí, está bien. Mi papá se muere en 2014, el 29 de junio de 2014. Igual te quedas viuda. Y para mí ahí fue un parteaguas en mi vida, o sea, hablando en estricto sentido de nuestra relación. Sí. Para mí ahí fue un parteaguas muy grande porque con todo el dolor que yo sentía, o sea, sentía mucho dolor, pero no nada más el propio, ¿no? No nada más el dolor de perdí a mi papá, sino era un dolor muy grande por mis hermanos, porque yo decía, mis hermanos perdieron a su papá, y era un dolor insoportable por ti, porque era mi mamá perdió a su pareja y ahora ya está sola. Ok. Para mí ese fue un pesar muy grande y me acuerdo que el día 1 que se murió mi papá, sí, el día que se murió,
entró en mí como un sentido de protección muy grande hacia ti, de decir, no puedo dejar sola a mi mamá, porque, a ver, el matrimonio de mis papás fue, pues, como la mayoría de los matrimonios de esa época. Mi mamá trabajaba en casa y aún así tuvo negocios y trabajó y así, pero como que no, como que de medio tiempo, cosas así, para que no nos faltara para nada. Pues quien mantenía la casa de pies a cabeza, pues era mi papá. ¿Qué pasa cuando se va mi papá? Que además, desafortunadamente, no dejó bienes materiales, dejó una propiedad, bendito, Esos son bienes pero, materiales. bueno, sí, pero vaya, no dejó dinero, una herencia, un seguro, un algo. O sea, 7,000 pesos. se murió y había 7,000 pesos en la cuenta y nos vemos. Se muere y es como, fuck. No es nada, se murió mi papá, el dolor que ya les conté, es un, ahora tengo que cuidar a mi mamá. Pero no es que mi mamá, a ver, el día que mi papá se murió, a mi mamá se le zafó algo, porque no se acuerda. El tornillo, ¿no? No se acuerda, pero Kenneth, que está aquí, sí se acuerda y nos dijo, se van a venir a vivir conmigo, ¿verdad que no me van a dejar sola? Dios de mi vida, lo siento muchísimo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo También, ¿en dónde? y a Carla también se lo dijo. ¿En dónde? En la cocina, pegados al fregadero. Me agarraste las manos y me dijiste eso. Ajá. A ver, nadie te está juzgando, ¿eh? O sea, acababas de perder a tu esposo. Y no me puedo imaginar, bueno, ni tantito lo que eso se ha de sentir, porque me lo imagino y me quiero morir. Pero claramente tú lo sentiste también. ¿Ahora qué voy a hacer? Y sola y así, pues te viene el universo de sentimientos de un golpe. ¿Verdad que no me van a dejar sola y se van a venir a vivir conmigo? Y obviamente te dijimos que sí. Y ya pasa, y también se lo dijiste a Carla, ¿verdad? Al mundo le... No, nada más a nosotros y a Carla. Mamita, ¿verdad que te vas a venir a vivir conmigo? No me vayan a dejar sola. Y Carla, sí, mamita, no te preocupes, vemos cómo le hacemos. Y claro que sí, yo me voy a venir a vivir contigo. Si en ese momento fue un, ok, oficialmente mi mamá no quiere y siente que no puede vivir sola. Los primeros 6 meses de la muerte de mi papá, yo vine absolutamente todos los días, porque todos los días tenía como este trauma súper fresco de que cuando llegamos Kenneth y yo a ver el fútbol con mi papá, y en lugar de llegar a ver el fútbol, lo encontramos muerto, me daba un terror brutal estas historias de las parejas de, ¿sabes?, de más de 40 años de casados, que se muere uno y el otro se va a los 10 minutos. Estaba aterrorizada de se va a ir mi mamá también. Entonces, durante 6 meses vine absolutamente todos los días a verte y todos los días sentía mi mamá, voy a llegar, o sea, tenía el terror de voy a llegar y va a estar muerta mi mamá. Llegaba, te veía viva y era como así. Y en todo ese tiempo yo siempre dije, por más que me duele, yo tengo mucho que ver hacia el futuro, tengo muchas cosas que hacer. Tengo una vida. Tengo una vida. Y te veía a ti y decía, puta, ¿qué tiene mi mamá? Y era una frustración y una desesperación horrible. Pero fue cuando tuve inquilinos, ¿no? Sí, ya después, o sea, pero no, o sea, fue que como un año después, mamita. No me acuerdo. Fue más o menos como un año, o si no es que año y medio después de que se murió mi papá fue que empezaste a tener inquilinos. Ok. Pero durante todo ese tiempo era como un reconfigurar el ahora mi mamá está sola, ¿qué se va a hacer? ¿Cuánto se necesita? Güey, ¿cuánto cuesta esa casa? ¿No? Obviamente, pues tomé la batuta. O sea, yo voy a cuidar a mi mamá. Mi mamá, en estricto sentido, no me lo pidió, yo me lo adjudiqué, pero creo que cualquiera en mis zapatos lo habría hecho también. Si tienes tantita humanidad, pues dices, güey, ahora voy a cuidar a mi mamá. No, pero acuérdate, no sé si se acuerdan, que Mauricio, recién que se murió su papá, no sé cuánto tiempo estuvo aquí. Ah, ya me acordé. Que dijo, mami, ¿qué tal si vives 6 meses conmigo, 6 meses con Jorge, 6 meses? Y que le dije, no, si yo tengo mi casa, ¿por qué voy a andar como balón de fútbol? Eso sí lo tengo muy presente, que yo no me quería ir de aquí de ninguna manera. Y un tiempo, bueno, tuve para vivir, ¿no? Sí. Pero pues después ya no.
Sí, bueno, o sea, ajá, o sea, ya después era, ya no hay cómo, pues Sí, ya ahora sí, ya me daban los oficialmente, 3. ya hay que entrarle. Y para mí, o sea, muchísimo más allá de cualquier centavo que se pudiera dar, para mí lo más importante fue encargarme emocionalmente de ti, porque estabas mal. Yo no me acuerdo, la verdad. Estabas mal. Para mí fue una sensación de se murió mi papá y soy huérfana de papá, pero también me empecé a sentir huérfana de mamá porque huérfana es un decir, Sí, sí, sí. porque era como, ahora ya mi mamá no me cuida a mí, ahora la tengo que cuidar yo a ella con todo el amor del mundo. Como que me sentía sin defensa, yo creo, Es ¿no? que estabas indefensa. Te presentaste como una persona indefensa. Se entiende, a ver, no te estoy juzgando. Ok. Seguramente yo estaría igual, ¿eh? Si Kenneth no estuviera, o sea, y a la edad que sea. Y ya más grande, pues peor, obvio. Y para mí fue un tema emocional súper, súper, súper fuerte, porque como yo no expresaba tanto mi dolor, lo expresaba un poco con Kenneth, pero no expresaba todo lo que quería expresar en realidad y no sentía todo lo que tenía que sentir, porque sentía que tenía que estar contenida para contenerte a ti. Y eso hizo que todo eso después saliera en ataques de pánico horribles y etcétera. Entonces, por un lado era como, me estoy descuidando a mí misma por cuidar a mi mamá, pero eso hace no mucho tiempo me hizo ver que me ayudó a darle un propósito a mi vida. Porque para mí el hecho de cuidarte me ayudó a salir de mi propio duelo y a procesar mi propio duelo y a sentirme mejor porque me estaba encargando de ti. ¿Sí me estoy Sí, explicando? sí, sí. Estoy protegiendo a mi mamá y para mí es como papi, o sea, me acuerdo que hablaba mucho con mi papá, le decía, papito, no te preocupes, yo la voy a cuidar. Le decía muchísimo eso. Y no sé si te acuerdas que te lo decía también a ti. Y eso le dio un sentido y un propósito a mi vida muy cañón. Si bien sé que en algún momento te sentiste muy mal de que yo me descuidara a mí misma por cuidarte a ti, pues eso le dio sentido y propósito a mi vida. O sea, en ese sentido también qué chido. ¿O estoy mal? No. Entonces, los primeros años de la muerte de mi papá, no sé, pero muchos, ya, o sea, el duelo, yo creo que las personas que han sufrido muertes muy cercanas de papá, mamá, hijos, hermanos, pueden entender, si ya pasaron muchos años, que el duelo dura muchos años, o sea, no es, se te presenta, de pronto crees que ya lo superaste y ¡pum! No, no, o sea, llega un buen día que te pones a chillar y ya pasaron 10 años. Pero en todos esos años, pues hemos estado, insisto, mi esposo siempre, o sea, Kenneth siempre ha estado conmigo, no se malentienda, ha sido mi apoyo impresionante. Y el mío también. Y de mi mamá, obviamente. Pero yo estoy hablando, repito, de nuestra familia nuclear, los que éramos originalmente los 5, papá, mamá y 3 hijos. Estoy hablando de esos. Mi mamá y yo estábamos la una para la otra. Estábamos mi mamá y yo solas y estábamos la una para la otra y así llevamos más de pues, ya 12 años, casi, bueno, 12 años y Casi. medio Sí. que tiene que se murió mi papá. No, 11 Ah, no, años. 11 años y medio, perdóname. Casi 12, es lo que Casi yo creo. 12, ajá, 11 años y medio que hemos estado mi mamá y yo solas, la una para la otra, para sacarnos la una a la otra de todas las cosas que se vinieron después de que se murió mi papá. Estuvimos y hemos estado juntas, la una para la otra, muy cañón. Entonces, todo lo que voy a decir no quiere decir que mi mamá no estuvo para mí, porque a mi mamá lo que le mueve es sentir que cuida a alguien y sobre todo a sus hijos. Y no nada más a sus hijos de vientre, sino a los que ella ve como sus hijos. Llámese, por ejemplo, mis mejores amigas, Kenneth, Vivian, su hermana, o sea, mi cuñada. También mi mamá los ve a ellos como hijos también. O sea, si siente que los puede cuidar, ella es feliz. Pues imagínense conmigo cuando yo la necesito para algo, lo feliz que le hace cuidarme. Habiendo dicho esto, retomo. A mi mamá se la empezó a chupar y chupar y chupar y chupar y chupar. Una depresión brutal, no nada más por mi papá, sino por cosas que
no voy a decir porque es la intimidad de mi mamá y nuestra como familia también, pero una depresión que, a ver, descendemos de la persona más depresiva sobre la faz de la tierra, mi abue, o sea, su mamá. Entonces viene de mamá depresiva, crió a una persona depresiva y a mí me crió a su vez una persona depresiva. Claramente en algún momento íbamos a enchocharnos porque la depresión siempre estuvo presente de mil formas, solo que en algún momento ya fue una cosa muy intensa. Y mi mamá se estaba, o sea, lo que les voy a decir es literal, mi mamá se estaba muriendo físicamente de depresión. No es metafóricamente, físicamente se estaba muriendo por depresión. Todo empezó en el 2019, o sea, los primeros 5 años de la muerte de mi papá, mi mamá pasó mucho tiempo acostada por depresión. Eso hizo que se le debilitaran huesos, músculos, etcétera. Y en agosto de 2019 se cayó, pero no es así como que se cayó del 8º piso. Se cayó así de, me caí, así en la cocina. De estar parada, se cayó. No, venía caminando. Ay, pero así, o sea, caminas, bueno, se para de la silla, quería ir al sartén y dio un paso y se cayó. Imagínense lo debilitadas que estaban sus músculos y sus huesos, que se partió la pelvis en 2. Esa caída es lo que cambió todo radicalmente porque estuvo en cama, pero en cama, profunda cama, 2 meses, no, Casi como 3 3 meses. meses. 3 meses, pero cama en serio, no de, ay, bueno, voy a la cocina, voy al baño, güey, cama en serio de, así ya sabes, el cómodo que te ponen en el hospital, moverla con una sábana, porque no podíamos, o sea, no era nada más eso, sino se había lastimado brazos, hombros, etcétera. Entonces, o sea, le tenías que dar así porque no podía ni agarrar el vaso. Le tenías que dar de comer en la boca. Ella medio se lavaba los dientes, pero le tenías que poner un pocillo para que escupiera ahí. O sea, era cama real que tenía cuidadora y que para moverla y así la teníamos que cargar con una sábana entre 3 personas. Así estuvo 3 meses. O sea, ese reposo, que no es reposo, es reposo absoluto, hizo que se debilitara todavía más. Claro, sanó su pelvis. Sanó pero su se pelvis, debilitó más. exactamente, sanó la pelvis, pero imagínense si ya estaba debilitada, cómo se debilitó. Y unos años antes se había esguinzado el tobillo 2 veces y ya venía fregada de eso. 2 tobillos 2 veces. Digo, los 2 tobillos 2 veces. No, pues sí se entendió eso ahorita. Ajá. 2 tobillos 2 veces. Eso fue agosto de 2019. Luego ya, ¿no? Fueron cuidados muy, 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 muy intensos y ya como a los 6 meses, una cosa así, la dieron de alta, más o menos. Sí, ya no traía ni la andadera ni nada. Pero estábamos todo el día aquí de todas maneras. O sea, fíjense, Kenneth, para que vean el esposo que tengo. Kenneth, o sea, teníamos cuidadora, pero la cuidadora ya saben que cuesta un dineral y solo venía como 6 horas al día, una cosa así. Y después Kenneth y yo nos turnábamos un día y un día. Se iba la cuidadora como al mediodía o 1, 2 de la tarde, una cosa así. Se iba, venía Kenneth, se quedaba todo el día, toda la noche y luego al día siguiente me tocaba a mí y al día siguiente a Kenneth. O sea, estuvimos separados esos meses porque pues cuidábamos el 80% del tiempo a mi mamá y el otro 20% la cuidadora. Para que vean el esposo que tengo, ¿eh? Y el yerno que tiene mi mamá. Es que aquí nos amamos mucho los 3. Yes. Y esa caída la debilitó todavía más y esa caída generó otras caídas que no requirieron de tanto cuidado, Ay, Dios mío. pero sí de bastante cuidado, de Sí. todas formas tener que dormir aquí y así para cuidarla. Ahí fue donde me volví a esguinzar y me abrí la rodilla. Y se abrió la rodilla Estaba muy de divertido. derecha y se esguinzó el pie izquierdo. Entonces, de todas maneras, no podía caminar. No, porque no podía estirar, no podía doblar la rodilla que me había Y cosido. no podías solo. apoyar el Y otro no pie. podía, era muy divertido. De todas maneras, estábamos durmiendo aquí. O sea, Kennedy y yo platicábamos mucho de, ya sabemos que en algún momento vamos a tener que vivir con tu mamá. Cuando llegó el día,
Cuando llegó el día, llegó como un jueves 14, no es cierto. No, así de traumada, ¿no? Marcas la fecha académica. Llegó el día, la vinimos a ver y estaba como muy rara y hablaba raro. Pero el que se dio cuenta fue Sí, que no, tú yo también, pero la neta yo pensé que estabas de dramática, la neta. Pensé Veme, que estabas de ¿qué? dramática. Veme. La neta pensé. Yo soy el preocupómetro Que de Marta. Kenneth es mi preocupómetro. Yo me preocupo muy fácilmente y Kenneth es, relájate, todo va a estar bien. O, güey, sí, preocúpate. Ah, ok, perfecto. O sea, en esa ocasión fue como, mi mamá está rara, ¿no? Pero no, o sea, todo bien, es yo y que me preocupo porque pasa la mosca. Y Kenneth, güey, tu mamá está mal. Y yo, ¿cómo que mal? O sea, ¿sí está hablando así en serio? Porque hablaba como que así, ¿verdad? Así. Justo. Y era como de, what the fuck, ¿por qué está hablando así mi mamá? Tenemos unos súper amigos, Gaby y Miguel, que Miguel es el mejor oncólogo cirujano que existe sobre la faz de la Tierra, pionero en cirugía robótica oncológica, no estoy payaseando, y es el cirujano robótico con mayor cantidad de cirugías en toda la República Mexicana. Entonces, si quieren su dato, me lo piden. Ojalá y no lo Que necesite. ojalá no lo necesiten, pero si hay alguien que lo necesite, díganme. Entonces Miguel y Gaby nos consiguieron a un geriatra, el geriatra vino, dijo, lo más probable es que sea COVID porque estaba saturando por debajo estaba en 60 y tantos saturando. Sí. Resulta que no era COVID, sino estaba deshidratada, pero el meollo del asunto Pero me llevaron al hospital, de eso sí me Sí, acuerdo. no, te llevamos al hospital porque estabas deshidratada, o sea, era emergencia. Pero el porqué de su deshidratación es el meollo del asunto, porque llevaba semanas y semanas con que vomitaba todo lo que comía y vomitaba todo lo que tomaba. Y yo decía, oye, no puede ser posible. Entonces vino otro amigo que es doctor, Salomón, que es un gran médico. Si necesitan endoscopía, Sí. colonoscopía y eso, búsquenos, él es la persona adecuada. Y le cosió la rodilla. Y le cosió la rodilla a mi mamá y así. Pero en ese entonces de la deshidratación y tal fue de, pues, ¿qué tiene mi mamá? Debe tener algo si todo lo vomita. Vino Salo con un anestesista, le hicieron la endoscopía en su recámara porque era pandemia. Pero ya viviendo, no. No vivimos aquí. Entonces, ¿por qué me la hizo en la recámara que duermo ahora? Eso no Pues te ya acuerdas. vivíamos aquí. Sí, Chingaron, mi amor. claro que sí. Me la hizo allá. Tienes toda la razón. Bueno, entonces... Lo que me hicieron acá fue la radiografía que me vinieron a hacer para darme de alta. Bueno, para ver cómo te vinieron a hacer varias Sí. radiografías. pues no me acuerdo. Ajá. Pero el punto es que 3 doctores así, literalmente los 3 juntos, estábamos en el hospital y nos dijeron, me dijeron, a ver, tu mamá no puede vivir sola. O sea, no puede vivir sola, tu mamá no se puede cuidar sola, es indispensable que alguien la cuide. Y fue como ya llegó el momento. Llegó el momento en el que, pues ya, va a cuidar a mi mamá. Ya no se puede cuidar sola, es oficial. Y ese fue otro parteaguas, porque llegamos a vivir aquí a cuidarla y llegamos a estar con una persona profundamente deprimida que se estaba muriendo físicamente de depresión. Dios. No voy a ahondar tanto en esa materia, en ese tema, pero esa depresión que tenía mi mamá nos deprimió a nosotros. Ya veníamos con depresión, Kennedy y yo. Pero yo creo más que la bien, depresión que les dio a ustedes fue a raíz de la muerte de tu papá. sí. Desde antes. Sí. Ya lo platicamos en otro capítulo, o sea, Ajá. cúmulo de mamada. Sí, pero sí. Dije, pero ahí sí ya fue así en picada bien. Ajá. Kennedy y yo ya veníamos con depresión desde hacía años. Luego llegamos a vivir con mi mamá, a cuidarla, y estábamos cuidando a una persona que se estaba muriendo físicamente de depresión. Imagínense lo que fue esa convivencia. Fue una convivencia, híjole, ¿cómo la podrías describir? Hijo, no sé porque yo no me acuerdo. Bueno, mi mamá tiene amnesia literal, tiene amnesia por un medicamento. Pero fue, por decirlo menos, No tanto como amnesia, sino, no sé,
Yo nunca he tenido muy buena memoria. Ya tengo No, memoria. pero sí es amnesia, mami. ¿Sí? Literal me lo dijo un doctor de que tal medicamento, su consumo excesivo o a largo plazo causa amnesia, literal. Oh. Entonces, imagínense lo que fue esa convivencia. Mi mamá no se acuerda, pero fue una convivencia que era una pesadilla todos los días. Entonces yo ya me había salido hace años de la casa y todo bonito, yo siempre me llevé espectacular con mi mamá y de pronto llego a vivir con ella y ya ahora soy yo la señora de la casa, pero al final es casa de mi mamá. Pero mi mamá está súper deprimida y no se da cuenta de que está deprimida. Y yo digo, yo no puedo vivir así, necesito que mi mamá esté bien, pero mi mamá ni siquiera entiende que no está bien. Eso nos llevó años. Mi mamá no entiende que no está bien, eso a mí me está desgastando y eso está haciendo que haga conciencia y me acuerde de todas las cosas que me chocó de ella como mamá. ¿Estás de acuerdo que así fue? Sí, de eso dices tú, yo no sé. Porque no te acuerdas, pero, ok, habiendo dicho todo esto, ¿cómo fue? Porque la premisa del capítulo es que ustedes intenten hacer este ejercicio con sus mamás. Fueron años de peleas, no, o sea, no que nos peleáramos todos los días, había 2 semanas estábamos perfectos Discusiones, no y de peleas. repente, no, sí estaba fuerte, mami. Por eso. Sí estaba discusiones. fuerte porque yo vengo de años de terapia y aún así no sabía que tenía depresión. Vengo de años de terapia y mi mamá obviamente viene de la generación que no, o sea, ella ya no es así, pero para nada. Pero sí, a mí me tocó esa generación de los que van a terapia son los débiles, los locos, si tienes un problema como... Lo que pasa es que yo soy una persona que no le gusta hablar de sus cosas. Soy muy introvertida al respecto, soy muy delicada con mi intimidad, no me gusta hablar de mi intimidad básicamente con nadie. Y eso lo entiendo, pero no tenías consciente, o sea, sí, tenías consciente las cosas horribles que habías vivido en ciertos momentos y tal, derivado de ciertas cosas, pero de lo que no estabas consciente es de los traumas que eso te había generado. ¿Estoy en lo correcto? Probablemente sí. O estabas igual poquito consciente, pero no completamente consciente. Sí estaba consciente y tú lo sabes porque te lo dije. No, estabas consciente de las cosas que habías vivido, más no de cómo se manifestaban esos traumas. Okay. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y ella no entendía que cómo se manifestaban esos traumas era insoportable para mí. Entonces era un desmadre. ¿Estás de acuerdo? Era un desmadre. Y la neta es que poco a poco ambas tuvimos que ir cediendo en muchos aspectos. Creo que llegó un momento en el que yo me cansé y mi mamá se cansó. Así es como yo lo veo, no sé si tú lo piensas. Sí, sí. Nos cansamos ambas de pelear y por lo menos por mi parte voy a tener paciencia porque mi mamá no sabe lo traumada que está y no sabe el ser tan oscuro que es. Le tuve mucha paciencia y en algún momento de la vida, que ya vieron el capítulo de la depresión, yo me empiezo a medicar, luego se empieza a medicar Kenneth y digo, es indispensable que mi mamá se medique. Se empieza a medicar mi mamá y ¡pum! Ahí es donde empezaron a cambiar muy cañón las cosas, porque pues... Ahora soy una maraca. Ahora es una maraca, Celia pero Cruz. es una cosa muy hermosa, porque quiero que sepas, mamita, que me duele con todo mi corazón todas las cosas que has vivido. Y te lo digo en serio. O sea, me pongo a pensar en ti como niña y como adolescente y no tienes una idea cómo se me rompe el corazón. Y creo que mereces que te diga que con todas las cosas que tú viviste, que de verdad, ¿cómo no vas a ser una persona depresiva? Ok. La verdad, ¿cómo no vas a ser una persona depresiva si te enseñaron a ver la vida desde un aspecto depresivo y gris? No desde que la vida puede ser bonita también. Si lo traes tatuado en el alma, pues claramente, pues para ti la vida siempre ha sido, pues sí, bonita, pero pues te ha costado trabajo porque
eres oscura, ¿no? Nótese. Y entiendo que lo seas por todas las cosas que viviste. Y te quiero agradecer con todo mi corazón que aún a pesar de todas las cosas que viviste, hiciste las cosas súper bien. O sea, yo entiendo que te equivocaste porque creo que todas las mamás se equivocan, nada más por amar a sus hijos, porque creen que están haciendo las cosas bien. Pero también creo que eres una súper fregona porque las cosas que tú viviste no nos las hiciste a nosotros. No nos las hiciste a nosotros y de verdad sí te mereces un apapacho muy cañón, porque estás muy cañona, porque sí te la pasaste re mal. Ok. Pero bueno, no nos vamos a poner así ahorita, se está poniendo bohemio el ambiente. Pero por fin mi mamá está bien, está contenta. A ver, trae mucho pesar y trae mucho dolor en su alma y en su vida, porque eso no se puede Se borrar. murieron mis hermanos. Sobre todo que de su familia nuclear, o sea, mi familia nuclear es mi mamá, mi papá y mis hermanos. Pero la familia nuclear de mi mamá, pues es sus papás y sus hermanos. Pues mi mamá es la última sobreviviente. Hace muchos años se murieron sus papás y su hermano chiquito se murió en octubre de 2020 y su hermano mediano, mi mamá era la mayor, y su hermano mediano se murió en marzo del 2024. Entonces es la única sobreviviente de su familia y eso ha sido súper rudo para ella y creo que se merece toda la paciencia que creo yo que te he tenido en tu duelo por tus hermanos, porque pues está muy cañón. Y sobre todo que tuvo, o sea, eran como estos hermanos súper unidos y súper pegados. Yo creo que el amor que se tuvieron los tres fue increíble de observar. Y eso hiciste tú, eso fue un acierto tuyo como mamá, porque tú nos inculcaste a nosotros tres a también querernos mucho y a siempre, y a que nunca se nos olvide que somos hermanos y que ante todo debemos estar bien entre nosotros. Y ahora, pues la convivencia ha cambiado mucho, lejos de ser un hoyo negro de depresión. Ahora nos la pasamos espectacular, pero tuvo que haber muchas conversaciones muy incómodas en las que yo le dije, mami, es que me dolió esto y esto y esto y esto y esto. Y mi mamá se tuvo que enfrentar a, como mamá, me equivoqué. Y yo pensé que cuando hice tal cosa que me está reclamando, yo estaba haciendo algo bueno y resulta que eso bueno que yo estaba haciendo te traumó. No sé cómo manejarlo. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente. Pero es como, lo siento, gracias, pero para mí hiciste tremendamente mal. Y creo que son válidas ambas partes. O sea, mi mamá tuvo que enfrentarse a, no me está quedando de otra más que pedir perdón, porque aún a pesar que en mi cabeza yo digo, güey, esto para mí fue un acierto como madre y a mí me están ahora diciendo que fue un error y que no nada más fue un acierto, digo, no nada más fue un error, sino además la traumé por eso, ¿no? Y pues qué doloroso para ti, la neta qué doloroso para ti, pero pues tuviste que pues dar tu brazo a torcer porque como pues no me queda de otra más que validar que eso la traumó y qué puedo hacer. Pues lo único que me queda es pedirle perdón. Pero para que llegara a eso, yo le dije cosas muy hirientes, porque era como estar hablando pues con una pared que no entendía nada y para mí era súper frustrante porque decía, ¿por qué mi dolor no lo ve y no lo entiende? Pero al mismo tiempo es como, porque estás invalida, o sea, yo invalido tu dolor porque tú estás invalidando lo que yo fui como madre. Entonces es una invalidez, invalidación, que es una cosa muy cañona, pero yo creo que todas las madres, ahorita hablando de madres en particular, se deben abrir a que lo que ustedes creen que hicieron bien, algunas cosas que creen que hicieron bien, nos traumaron y se tienen que abrir a eso porque si no, nunca van a tener una relación profunda con sus hijos. Profunda y real, real, en el sentido de yo veo mucho que a veces los hijos no son reales con sus mamás y fingen un poco y es para que mi mamá no se enoje o traen unos traumas brutales arrastrándolos porque nunca les dijeron nada ni a su mamá ni a su papá y hasta la fecha resienten tal cosa
y no hablan con sus mamás. Yo los invito a que hablen con sus mamás y les digan, mami, desde el fondo de mi corazón, y hablen con amor y les digan, mami, a mí me dolió horrible esto de mi crianza. Sé que te estoy lastimando al decírtelo, pero te tienes que abrir a que me lastimaste y ni modo. Porque si no, vienen guerras como las que tuvimos mi mamá y yo, porque yo no entendía, ella no entendía que estaba invalidando mis dolores y yo no entendía que yo la estaba invalidando a ella como madre. Entonces, qué difícil, qué difícil. Pero creo que eso nos ha llevado a que toda la vida tuvimos una relación increíble y siempre me fascinó platicarte todo, incluirte en mi vida, y era siempre a la que quería correr a decirle las cosas. Me acuerdo que Kenneth a veces me decía, no le digas a tu mamá, así. Que era de, güey, por lo menos respeta y esto no se lo digas, ¿no? Y me acuerdo que en esos años que estuvimos muy mal entre tú y yo, lo que más me dolía era no platicarte cosas, porque yo decía, no quiero platicar nada a mi mamá porque me cae mal. Ay, ¿por qué si soy un encanto? No, pues sí lo eres, pero a ver, en tus peores momentos de la depresión, pues no lo eras, ¿no? Pero bueno, quiero cerrar con un ejercicio que las invito a hacerlo con sus mamás, con sus papás. En este caso yo les digo mamás porque pues ya no tengo papi. Pero bueno, vamos a hacer unos ejercicios, ¿va? No. Que nunca hemos hecho. Ok. Me Dime- asusta, me asusta. No, dime 3 cosas que más te gustan de mí como hija. Eres una hija espectacular. O sea, tienes tu carácter, como yo tengo el mío. Tuvimos nuestros enfrentamientos, pero eres una hija espectacular. O sea, el hecho de haber dejado los dos, tú como hija y Kenneth como yerno, de haber dejado su casa, su intimidad, su, no sé, libertad de hacer, qué sé yo, este, por venirse a cuidar a la señora, estaba muy cañón. No cualquier hija lo hace, menos cualquier Sí, no yerno, manches. y yo les estoy muy agradecida. Bueno, esa es una. Dime Esa es- 2 más. Eres muy ¿Qué te simpática. gusta de mí? Ok. Eres muy simpática. Ok. No te para la trompis, Ajá. no te para, y me da mucha risa que eres muy impositiva. Ok, pero No me encanta. no, pero ahorita me vas a decir las cosas feas, no, estamos en las buenas. Simpática, ¿y cuál es la tercera? Pues no sé, te amo, güey. ¿Qué te voy a O sea, decir? sí, pero No dime, sé, es que dime algo que te guste mucho de mí, o sea, que sea qué chida es Marta por eso. eres un gran ser humano. Ok. Yo te lo he dicho, eres mucho mejor ser humano que yo. Mucho Bueno, eso crees mejor. tú, pero. No, es así. Ok, Punto. He dicho. ok. Yo te voy a decir 3 cosas que me gustan mucho de ti como mamá. Ok. Que la tiene que pensar mucho, ¿no? No, me estoy cambiando los lentes. Tu fideo seco, no. No, tu comida. No, obvio me fascina tu comida, eso, pero creo que eso no debería de contar como, Obvio, Ok. ¿no? Sí cocina espectacularmente deliciosa mi mamá, pero no voy a poner esa. La primera, o sea, que de las cosas que más me gustan de ti, pero también van de la mano con lo que más amo de que seas mi mamá. Ok. La primera es que yo aprendí de ti la lealtad. Ok. O sea, para mí es el valor que rige mi existencia. Tengo tatuada la palabra lealtad en griego en la pierna, y en griego porque mi marido es mitad griego. Y yo aprendí, o sea, yo creo que, o sea, sí creo que soy buena esposa, creo que soy buena hija, buena hermana, como que en general me esfuerzo porque para mí lo más importante en mi vida es mantener mis relaciones Y buena amiga, afectivas. eres muy buena Es que amiga. justo a eso voy. Para mí mis relaciones personales de familia y de amigos tienen que estar bien o yo no estoy bien. Y entonces procuro mucho a la gente a mi alrededor y pues siento que soy buena onda como esposa, como hija, como hermana. Pero, híjole, es que soy una amiga increíble. Neta, no quiero como
colgarme ningún santito de narcisismo, egocentrismo, pero también creo que está cool que de pronto nos apapachemos a nosotros mismos y decirnos cosas que creemos que son chidas de nosotros. Y creo que soy una excelente amiga, en serio una excelente amiga, y eso lo aprendí de ti. Lo aprendí de ti, porque a ver, mi papá fue muy buen amigo, eso yo no lo discuto. Mi papá fue un excelente amigo, pero tú toda tu vida fuiste de volcar tu existencia por tus amigas. Lo que tus amigas siempre han necesitado, se los has dado y tú toda la vida te has hecho a un lado por siempre ver primero por los demás. Y en ese sentido también es otra cosa que amo muchísimo de ti, me cae increíble, que creo que mucha gente lo ve mal y creo que hasta cierto punto está tremendamente mal que te hagas a ti mismo a un lado por estar al servicio de los demás, pero también me pongo a pensar y digo, güey, qué bonito una vida en donde vivas al servicio de los demás y al servicio de los demás no me refiero al servicio de ven, te voy a servir el plato de comida, ni voy a limpiar tu casa. El que Sino, no vive para servir no sirve para vivir. el que no vive para servir no sirve para vivir y creo que yo aprendí de ti el vivir para servir, el amar a la gente, o sea, tú abrazas a la gente, o sea, tienes un amor infinito dentro de ti y es increíble porque aun a pesar de todo lo que viviste, toda la vida nos has cubierto con un manto de amor impresionante, impresionante, o sea, el amor que das, lo linda que eres, lo cariñosa, lo dadivosa, el que uno puede contar contigo para lo que sea, güey, para lo que sea. Tú estás ahí siempre para lo que necesite la gente. Y toda tu vida te has hecho a ti a un lado por eso. Y eso te ha hecho sufrir mucho. Y eso luego me lo pasaste a mí. Pero también creo que es una manera muy hermosa de vivir la vida. Y eso es, yo creo que lo que más amo de ti, cómo cubres con un manto de amor y de protección y de lealtad a toda la gente que amas y también eso ha hecho que te lastima mucho la gente, incluso la gente más cercana a ti. Eso es lo que más amo de ti como mamá. Gracias, hija. Y como mujer y como persona en general, pues, o sea, por eso cuando dices que crees que yo soy mejor persona, yo no lo veo así porque tú, o sea, nos has dado tanto amor, mami, de verdad. Pues yo creo que los amo mucho. A todos. Hola, mi amor. ¿Qué te gustaría que yo recuerde de nuestra historia de amor de madre e hija cuando ya no estés? Pues todo eso que acabas de decir. Si es así, si así lo ves, pues que recuerdes eso. Cabe mencionar que siento con todo mi corazón que cuando te mueras me voy a volver loca, literalmente loca. No, mami. Sí lo creo, en serio. Sí, porque como, o sea, yo te veo a ti que mi abuela se murió hace 21 años, casi 22, y la neta es que a veces digo, puta, yo sigo sin superarlo, y tú tampoco, tú menos, era tu mamá. Tú nunca volviste a ser la misma desde que se murió mi abuela. Y yo sé que yo nunca voy a volver a ser la misma cuando te mueras tú. No la dejes, Pero bueno, después de este drama, cerro el programa más largo en la historia de la humanidad, dura más que Titanic. Pero bueno, cuéntenos qué les pareció, si quieren que hagamos más dinámicas así, pero ahora con amigos, para que ahora grabemos uno con Kennedy y su mamá, que su mamá es un encanto. Sí, y lo si es. quieren que salgamos con nuestros mejores amigos para decirnos cosas bonitas y así, pues díganos. Pero bueno, después de este drama, mamita, gracias. Gracias, mamita. Suscríbanse al canal. Bye.